Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hasta aquí, al octavo día, la guerra entre Israel y Hamás ha vuelto. La tregua ha expirado e Israel asegura que ha retomado los ataques sobre Gaza después de una madrugada de informaciones confusas. El Wall Street Journal adelantó esta noche un acuerdo que las partes nunca han llegado a confirmar, así que la noticia está allí ahora mismo porque la guerra vuelve y lo hace a pesar de las intensas presiones de los países mediadores, especialmente en las últimas horas de Estados Unidos. Sobre el terreno, enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, pues lo confirma el ejército israelí ya a través de un comunicado hace unos minutos. Aviones, cazabombarderos están atacando objetivos de Hamás dentro de la franja de Gaza. Es el comunicado del que nos darán más detalles dentro de unos minutos. Lo cierto es que el ejército israelí considera que ha sido Hamás quien ha roto el alto al fuego con el lanzamiento de ese misil interceptado en Sderot una hora antes de que cesara este acuerdo temporal. Ahora mismo también cadenas como Al Jazeera, que tienen compañeros dentro, reportan explosiones dentro de la franja. Explosiones, disparos, cohetes y ahora mismo también, Ángels, se suceden las alertas antiaéreas en diferentes poblaciones israelíes porque el ejército israelí está alertando a la población de posibles nuevos lanzamientos de cohetes desde la franja. Nico, sigo contigo en unos minutos. Hasta ahora. Hasta luego. Entre las consecuencias de la guerra, que por tanto vuelve, una aquí en España, la crisis diplomática con Israel, que ha subido otro escalón, uno importante, cuando el gobierno de Netanyahu ha llamado a consultas a su embajador en nuestro país. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Es la respuesta de Israel a las palabras de Pedro Sánchez en Televisión Española, donde dijo tener francas dudas de que su ejército, el de Israel, estuviera respetando el derecho internacional. Estas palabras son para el ejecutivo de Netanyahu vergonzosas, indignantes, según decían. Esa medida, la llamada a consultas, es la más grave en términos diplomáticos después de una ruptura de relaciones entre países. Tras una semana en la que la violencia machista ha matado a 4 mujeres y ha dejado a otra en coma, la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado una reunión con el ministro del Interior, Grande Marlaska. El objetivo del encuentro es buscar posibles mejoras del sistema policial Biogen. Es el sistema integral de violencia que reúne los datos, que valora el riesgo en que se encuentran las víctimas de violencia de género. Una de las víctimas mortales de estos 5 días había sido evaluada como de riesgo alto, aunque después se retiró esa vigilancia. Mariola Lourido. Vuelve a saltar la alerta por violencia machista. En menos de una semana, 4 asesinatos, el de Tatiana y su hija de 5 años, el de Leticia y el de Fátima. 2 de las mujeres habían denunciado. La ministra Ana Redondo se reunirá la próxima semana con Marlaska. Analizarán los fallos en la protección y en la valoración de riesgo de las víctimas. Dice que hay que mejorar el sistema Biogen. Para ver cómo se puede implementar, cómo se puede mejorar. Sé que se han redoblado esfuerzos, que se han implementado los recursos en los últimos años, pero quizás se puede hacer más. El caso de Fátima en Sagunto estaba inactivo en el Biogen después de que su verdugo cumpliese la condena por maltrato de 2016. No había nuevos indicios de violencia. Se desconoce todavía si la hija de 13 años se precipitó desde la ventana porque la empujó el padre o porque huía de él. Está en coma. También está en coma una mujer de Tenerife. Su pareja incendió su casa con ella y su hijo de 4 años dentro. A partir de las 9 podremos preguntarle por esta y otras cuestiones a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que va a estar esta mañana en Hoy por Hoy. Pero la política vuelve a moverse en claves judiciales porque el gobierno ha tenido que encajar 2 decisiones en su contra. Una que directamente le tumba un nombramiento destacado y la otra sin efectos prácticos, pero que sienta un precedente hasta ahora desconocido. Es la primera vez que el Poder Judicial se opone al nombramiento de un fiscal general del Estado. El gobierno ya ha dicho que va a mantener en el puesto a García Ortiz porque la decisión de la mayoría conservadora del Consejo, que tiene el mandato caducado desde hace 5 años, no es vinculante. Pero es verdad que nunca había ocurrido algo así. El Poder Judicial reconoce que cumple los requisitos legales, pero asegura que no es idóneo para su puesto. Señala la desviación de poder de la que acusó el Supremo a Ortiz por el acceso de su predecesora, Dolores Delgado. Y el otro es el nombramiento de Magdalena Valerio para presidir el Consejo de Estado. Lo ha tumbado el Supremo por considerar que no es una jurista de reconocido prestigio, como exige la ley. De la ley también, la de amnistía, ha ido a hablar con el comisario europeo Didier Reynders, el ministro de Justicia y Presidencia Félix Bolaños. Asegura al ministro que Reynders le ha trasladado que no le preocupa en absoluto la fortaleza del Estado de Derecho en España. Aunque sí, dice Bolaños, le preocupa la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna.
Mientras, el Partido Popular vuelve a la carga contra el PSOE, al que le reprocha su falta de transparencia en sus negociaciones con Junts. Mañana Santos Cerdán se ve en Ginebra con Puigdemont y con un mediador del que se desconoce la identidad. Feijóo pide saber el qué y el quién de esa reunión. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Cuántas veces y qué cosas se van a negociar? ¿Y quién va a pagar lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado, incluso fuera del gobierno de nuestro país? Feijóo acusa al gobierno de ser el más radical en democracia y para hacerle frente recupera perfiles duros como Cayetana Álvarez de Toledo, Rafa Hernando y Sergio Sayas. Formarán lo que él llama una oposición proporcional. Es viernes, es 1 de diciembre. La noticia está en la guerra entre Israel y Hamás, en la ruptura de la tregua, de la que vamos a estar muy pendientes, pero por la política seguimos ahora, porque decía Feijóo que tenía que hacer una oposición a la altura de un gobierno radical, pero eso le ha valido el reproche de algunos que dicen esperaban otra cosa de él y que pudieron ser sus socios, como el PNV. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es lo que decía ayer el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, en Hora 25, que aseguró que Feijóo podría haber firmado un pacto idéntico como el que han firmado con Sánchez y que él lo sabe. Ahora dice estar sorprendido por la deriva del líder del PP, al que ve demasiado radical. Critica los últimos nombramientos que recuperan figuras del sector duro y ve difícil entenderse con el Partido Popular. Con este PP es muy complicado. Es que no... O sea, gran parte de su programa político es la negación de Euskadi y de Cataluña, de lo diferente. Para mí ha sido toda una sorpresa porque yo de Feijóo esperaba lo contrario. Se ha metido en el búnker y ahora está haciendo este tipo de nombramientos, este tipo de gestos que creo que le indisponen todavía más y que le aíslan todavía más del resto de fuerzas políticas con las que creo que sería bueno que por lo menos pudiera hablar, porque es que si no, o gana con mayoría absoluta o no sé cómo va a pretender llegar él a la Moncloa. Mientras la política, como ven, sigue revuelta, la economía, bueno, la de las bolsas marca récord. El IBEX terminó noviembre con un crecimiento del 11,5%, que es su mejor mes en 3 años. El martes acabó ya por encima de los 10.000 puntos, cifra que no se veía desde antes de la pandemia en febrero de 2020 y ayer los mantuvo. Por lo demás, en Europa la referencia Eurostoxx termina en positivo, ganando más de 2 décimas, y Alemania, Italia y Francia cerraron la jornada también al alza. Y por la economía seguimos. Seguro que recordarán que hace unos meses la que fue empresa pública Ferrovial anunció que trasladaba su sede de España y estalló una crisis con el gobierno. Se habló entonces de una batalla fiscal. Ahora tenemos más pistas de aquella decisión que nos analiza la directora de 5 días, Amanda Mars. Esta semana la compañía Ferrovial nos ha traído noticias curiosas. Recordarán que la empresa de Rafael del Pino trasladó este año su matriz a Holanda y provocó una tormenta. El gobierno acusó a la firma de dejar España por las ventajas fiscales de los Países Bajos. La empresa lo negó, aseguró que el cambio de sede no tenía que ver con el fisco, que lo que buscaba era una mejora de sus condiciones de financiación, dotar de mayor liquidez a la acción y lograr atraer a una base de inversores más amplia. Ahora lleva casi 6 meses cotizando en Ámsterdam, pero la verdad es que apenas ha conseguido negociación allí. El volumen de acciones de la compañía que se negocian en la bolsa española supera en 182 veces al de títulos que se intercambian en Holanda. Y el mismo día que conocíamos este dato, procedente de bolsas y mercados españoles, resulta que Ferrovial anunció la venta de un 25% del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Y ahí sí que ya ha empezado a obtener provecho fiscal de su traslado a Holanda. Se ha ahorrado unos 33 millones de euros en impuestos. En resumen, que lo hizo por la liquidez, por la seguridad jurídica, llegó a decir Ferrovial. Pero donde primero lo está notando es en los impuestos. Y les decíamos antes que el Supremo anula el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio. En la sentencia, el Supremo explica que Valerio solo reúne uno de los requisitos que fija la norma: contar con experiencia en asuntos de Estado. El ministro Bolaños ha defendido tras su reunión con Reinders que Valerio sí reúne los requisitos y que van a estudiar la sentencia. Es una información de Pedro Jiménez. El Supremo anula el nombramiento de Magdalena Valerio que avaló la Comisión Constitucional del Congreso porque cumple el requisito de tener conocimiento de los asuntos de Estado, pero no el de ser una jurista de reconocido prestigio. Dice la sentencia que su currículum muestra una carrera funcionarial meritoria, pero que de ese currículum no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido. Félix Bolaños, ministro.
Y eso se está demostrando en su labor en el Consejo de Estado, que está siendo una labor magnífica. Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la compartimos, porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España. Y es que la Sala ha avalado la legitimación de una entidad privada de una acusación popular, la Fundación Hay Derecho. Nos vamos hasta Aragón, Radio Zaragoza. Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Y en Canarias está Agustín Padrón. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos con algunas noticias del ámbito local de estas dos comunidades. Y la primera, Pepe, déjame que empiece por ahí, porque de alguna manera somos protagonistas. Recordarán los oyentes que estuvo la semana pasada con nosotros la ministra de Educación, Deportes, portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y nos trajo magdalenas y torta de la panadería de su pueblo. Ella aprovechó para meter una cuña, para hacer publicidad. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que se ve mucho jaleo en esa panadería, Ordovás, en La Zaida, tras el paso de la portavoz del Gobierno por allí, Ángels, como puedes imaginar. Dice Carlos, que es dueño del negocio, junto a su hermano Mario, que no han dejado de recibir llamadas y que en la última semana mucha más gente ha pasado por allí, por la panadería, que pusieron en marcha los padres hace más de 40 años cuando llegaron al pueblo tras comprar el negocio al anterior panadero. Creo que allí, Ángels, ya habéis catado las magdalenas. Buenísimas. La torta doblada. Sí. Exacto. Y Carlos y su mujer Amapola también nos explican que trabajan de forma tradicional, que los huevos se cascan a mano y que la receta de las magdalenas es la original de la abuela, cocinada en horno de leña, porque la abuela también fue panadera. Y dicen que guardan como un tesoro, un cuaderno con recetas de hace casi 2 siglos. Pues mira, la ministra influencer que ha conseguido que la panadería esté absolutamente desbordada. En Canarias, que hay cosas muy navideñas, un Belén gigante, Agustín, Belén de arena en la playa de las Canteras. Yo creo que no es la primera vez, ¿no? No, ya llevan 18 años haciendo el Belén, son 3.000 metros cuadrados, mueve unas 2.000 toneladas de arena, escultores de arena de prácticamente todo el mundo están trabajando ya de lleno, abrirá el próximo 5 de diciembre. Y el año pasado superaron las 150.000 visitas, gente que pasó por allí pues hasta el Día de Reyes. La recaudación de las donaciones se lleva a los comedores sociales de la ciudad. Pues Belén de arena gigante en la playa de las Canteras y en la Universidad de Zaragoza, convocatoria, Pepe, del primer concurso de villancicos científicos. Sí, esta va a ser la primera parte, porque lo bueno será, Ángels, conocer las letras de los villancicos. Claro, cuando se presenta. Habrá que escucharlos. Bueno, los ha convocado, ojo, el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. Sí, pinta complicado. Sí. Hay 2 modalidades, la karaoke, es decir, poner letra a la música de un villancico conocido. La otra es la de compositores, los que se atrevan a componer la melodía y a incorporarle la letra. Además hay 2 categorías, una para adultos y otra para estudiantes de secundaria y de bachillerato. Los villancicos se pueden presentar hasta el 18 de diciembre. La letra, eso sí, claro, tiene que tener temática científica. Ostras, pues vaya reto, ¿eh? Bueno, sí, a lo mejor para ellos no, pero el día 18, en cuanto tengamos alguno, Pepe, esto hay que contarlo, ¿eh? Por supuesto. Vale, y un descubrimiento sobre el mosquito tigre, ya que estamos hablando de científicos. Yo creo que esto es casi una información de servicio, Agustín, porque resulta que pica más a los cerveceros. Oye, que conste que no son cosas mías, ¿eh? No, es un informe científico, exacto. José Martínez de la Puente se llama, científico, especialista en estudiar este tipo de insectos, y explicaba que a los cerveceros los pican más. Por ejemplo, un estudio desarrollado en África, donde el consumo de cervezas locales hacía que los mosquitos picasen más a las personas que aquellos que recibían el tratamiento control. Así que ya saben, tengan cuidado con los mosquitos. Si quieren tomarse la cerveza, se toman las que quieren. Bueno, también si quieren tener cuidado con la cerveza, pero que sepan que si la toman y hay mosquitos tigres, tienen más posibilidades de que les pique. Yo ahora lo entiendo todo, Ángels. ahora entiendes por qué te machacan los mosquitos, ¿no? Sí. Agustín, Pepe, gracias. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, y como cada viernes, que además se acerca fin de semana y es oportunidad para ir al cine a disfrutar de los estrenos que nos cuenta y nos recomienda Pepa Blanés. Comedia española para arrancar en los estrenos, y hay de 2 tipos: las que tratan de reírse de los estereotipos y el choque cultural, y las que se ríen de la Navidad. ¡Papá Noel! ¿Conoces a Papá Noel? ¡Es alucinante!
Ya verás cuando lo cuente en clase. Santiago Segura produce La Navidad en sus manos, donde hace de Papá Noel lesionado que busca sustituto. Y en 8 apellidos marroquíes, y los creadores de la original, por cierto, tenemos a Julián López y a Michelle Jenner viajando a Marruecos. ¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos? Eso os ha llegado, que son fake news. Y fuera de la comedia, el cine español utiliza el género de detectives para mirar a uno de los episodios más horrendos de la historia reciente, Los bebés robados. Lo hace Víctor Iriarte en Sobre todo de noche, una película que protagoniza Lola Dueñas. Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Y para acabar les proponemos un documental y una comedia gamberra. El documental nos cuenta la vida y la carrera de la fotógrafa Cristina García Rodero y la comedia gamberra está en Amazon. El Club de las Luchadoras junta a 2 jóvenes lesbianas en el instituto que montan un club de la lucha para luchar contra tipos tóxicos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.